Descendía por la cuerda hacia una cascada subterránea y sus compañeros no veían hacia dónde se iba. A las 12:27, un golpe seco recorrió el pozo y la cuerda se tensó, como si de ella colgara un peso. Esto es Dican Pot, el pozo más húmedo y más cruel del famoso sistema de Alum Pot, en Yorkshire. 19 de enero de 2025, 30 metros de oscuridad vertical. Un espeleólogo de 64 años procedente de Durham. ¿Por qué un hombre con experiencia cayó al fondo del primer pozo? ¿Y por qué quienes estaban arriba solo supieron la verdad cuando los rescatistas por fin llegaron hasta él? 19 de enero de 2025, domingo. Cerca del pueblo de Sellside, en la parroquia de Horton in Ribblesdale, en el norte de Yorkshire, un grupo de espeleólogos se prepara para bajar bajo tierra. El lugar se llama Dican Pot, una de las entradas al célebre sistema subterráneo de Alum Pot y Long Churn. No es una ruta turística con senderos acondicionados. Dican es una cueva vertical y muy anegada, a la que solo van quienes dominan con seguridad la técnica de descenso por cuerda. Entre los participantes hay un hombre de 64 años de la zona de Durham, en el noreste de Inglaterra. Para el grupo es una salida invernal cualquiera, bajar al sistema, recorrer los pozos y salir a la superficie hacia el atardecer. Cada uno de ellos ha hecho algo así decenas de veces. Para llegar al primer pozo de Dican hay que atravesar un pasamanos, un tramo lateral a lo largo de la pared por el que los espeleólogos avanzan enganchados a una cuerda tensada. Este pasamanos tiene una particularidad importante. Quien está arriba, en la cabecera del pozo, no ve lo que ocurre abajo. El pozo, de unos 30 metros de profundidad, queda oculto tras un quiebre de la roca. La persona baja hacia la oscuridad y el ruido del agua, y a partir de cierto punto, sus compañeros solo observan la cuerda. A las 12:27, el descenso se convierte en catástrofe. Los que quedaron arriba oyen un golpe seco, un sonido sordo que recorre el tubo de piedra del pozo. Las fuentes inglesas lo describen con un breve bang. Luego, la cuerda. Alguien tira de ella y lo nota. Está tensa, como si de ella colgara un peso. Desde ese segundo, la salida dominical, que cada uno de ellos había hecho cientos de veces, se termina. Empieza una operación de rescate, y el tiempo ya juega en contra de todos. No se puede llegar hasta el compañero. ¿Y qué ha pasado allí? Más allá del quiebre de la roca, al comienzo mismo de la cascada subterránea, nadie lo sabe todavía. Alejémonos un momento del borde del pozo, hacia las personas que eligen lugares así. La espeleología británica es una comunidad grande y madura. En el país hay miles de espeleólogos activos, decenas de clubes y una cultura de seguridad muy asentada, acumulada durante más de 100 años. Las cuevas de los Yorkshire Dales no son para ellos algo exótico, sino un mundo conocido al que regresan año tras año, pero Dican Pot ocupa dentro de ese mundo un lugar aparte. Aquí no se lleva a principiantes ni a grupos escolares. El descenso exige una técnica vertical segura, la costumbre de trabajar en suspensión y la capacidad de mantener la cabeza fría bajo un chorro de agua helada. A una cueva así van personas con experiencia, que saben perfectamente a qué se atienen. El fallecido tenía 64 años. En la espeleología no llegan a esa edad los aficionados ocasionales, sino aquellos para quienes las cuevas se han convertido, desde hace mucho, en parte de su vida. Esa gente mantiene la forma durante años, cuida el equipo y va en compañía de confianza. Su nombre no se hizo público oficialmente. Las fuentes británicas solo indican que era originario de la zona de Durham. Ese día iba en grupo, como es habitual en la espeleología británica, donde los descensos en solitario no están bien vistos. Una salida dominical en invierno es un ritmo típico para gente así. Entre semana, la vida normal, el trabajo, la familia, el fin de semana, el camino a los Dales y unas horas bajo tierra. Y sin embargo, enero en Yorkshire no es la mejor época para una cueva anegada. Hace frío, los días son cortos, hay mucha agua tras las lluvias y la nieve, y cualquier riesgo en esa estación aumenta. Para un hombre así, la cueva difícilmente es una búsqueda de adrenalina, es más bien aquello hacia lo que caminó durante décadas. Y si es así, conviene entender a dónde bajaba exactamente aquel día. ¿Qué es el sistema de Alum Pot y de dónde le viene a su pozo lateral una reputación tan sombría? En la ladera del cerro Simon Fell, a unos 343 metros sobre el nivel del mar, se abre en la tierra una enorme cima. Es Alum Pot, una de las cuevas más conocidas de Gran Bretaña. El tronco principal desciende en un pozo vertical de más de 100 metros de profundidad,
un tubo de piedra oscuro en cuyo fondo ruge el agua. Para muchas generaciones de espeleólogos, Alum Pod se convirtió en un símbolo del subsuelo de Yorkshire, un lugar al que se aspira a llegar para ponerse a prueba. La cueva la hicieron el agua y el tiempo. La caliza de los Yorkshire Dales la disuelve el agua de lluvia durante siglos. Al filtrarse por las grietas, iba comiendo la piedra, ensanchando los pasos, y al final formó este sistema de pozos, galerías y corrientes subterráneas. Lo que hoy parece un laberinto vertical acabado es obra de decenas de miles de años, gota a gota. La historia de la exploración de la cueva se remonta al siglo XIX. En 1847, John Birkbeck realizó el primer descenso parcial en Alum Pot desde el lado de Long Churn, pero entonces no alcanzó el fondo. Volvió un año después. En 1848, un grupo de 9 personas fue bajado al fondo del pozo en una gran cesta que hacían girar unos obreros del ferrocarril, contratados para ello. Según los criterios de hoy, parece casi una locura, pero así empezó la exploración del Yorkshire subterráneo. Alum Pod no es un agujero aislado, sino el nudo de todo un sistema. Está conectada con la cueva vecina de Long Churn y con Deacon Pot. Long Churn se convirtió en un lugar popular para principiantes. Allí es relativamente seguro, y allí mismo se encuentra el famoso paso Cheese Press, la prensa de queso, la estrechez más conocida de los Dales, por la que uno se cuela como por la rendija entre dos losas. Long Churn y Deacon son la segunda y la tercera vía hacia el fondo de Alum Pot. Y si Long Churn se considera la escuela de los principiantes, Deacon es todo lo contrario. Es precisamente este pozo lateral el que se ganó entre los espeleólogos británicos una fama especial e inquietante. La reputación de este pozo se sostiene sobre una sola palabra: agua. Deacon Pot es la vía más anegada de todas las que llevan al sistema de Alum Pot. Los espeleólogos lo describen sin ningún romanticismo: un pozo atronador, rugiente y húmedo, para gente con experiencia. En esencia es una cascada subterránea, a lo largo de la cual uno desciende por cuerda, envuelto en una nube de salpicaduras y en el estruendo del agua que cae. El problema no es solo que aquí haya humedad, el problema es dónde cuelga la cuerda. En los pozos de Deacon, y en especial en el primero, el equipo pasa muy cerca del agua que cae. Los espeleólogos que han estado aquí llaman al primer pozo un spray fest, una cortina continua de polvo de agua que golpea la cara, inunda el foco y hace incómodo cada movimiento. Con tiempo seco y templado, esto resulta molesto. Con agua fría o abundante, es de verdad peligroso. Y peor aún es lo rápido que cambia esta cueva. El nivel del agua en Deacon reacciona a la lluvia casi al instante. Un arroyuelo, inofensivo en la entrada, en 1 o 2 horas, se convierte en una corriente que golpea la cuerda de arriba a abajo. De ahí que los espeleólogos británicos con experiencia tengan una regla estricta: a Deacon solo se va después de al menos 2 días de tiempo seco y estable. Quien la desatendió más de una vez acabó en apuros. Enero es la estación en la que todo esto juega en contra del hombre. El agua está fría, hay mucha tras las lluvias de invierno y el deshielo, y el corto día no deja margen de tiempo. Descender a una cascada subterránea en esa época es una tarea en la que el precio de cualquier pequeñez se dispara. En el primer pozo de Deacon, a la entrada misma de esa corriente rugiente, ocurrió aquello para lo que se ha reunido esta historia. 30 metros de vertical, agua, frío, oscuridad. Ese es todo el escenario. Y para entender qué puede salir mal aquí, primero hay que comprender cómo desciende una persona por una cuerda así. El descenso a un pozo vertical, como el primero de Deacon, se hace por una única cuerda. En espeleología, este método se llama técnica de cuerda única. En inglés, SRT, Single Rope Technique. La persona no baja por una escalera ni camina por el fondo. Cuelga en el aire de su equipo y bajo ella hay decenas de metros de vacío y agua. Funciona así. El espeleólogo está enganchado a la cuerda mediante un descensor, un mecanismo que permite soltar la cuerda de forma controlada y regular la velocidad. Lo sostiene un arnés sobre el cuerpo y de una caída accidental le protegen unos elementos adicionales de autoseguro. Todo esto es una única cadena en la que cada eslabón debe soportar el peso de la persona. La propia cuerda del pozo no cuelga simplemente de arriba a abajo. En el trayecto se fija a la pared en varios puntos. Estos anclajes intermedios se llaman fraccionamientos, en inglés revellae. En cada fraccionamiento, el espeleólogo debe, en suspensión,
desengancharse de un tramo de cuerda y engancharse al siguiente, sin dejar de estar asegurado en ningún momento. También existen los desviadores, en inglés, deviation, cortas tensiones que apartan la cuerda hacia un lado. Tanto los fraccionamientos como los desviadores indican, sirven ante todo para mantener la cuerda lejos de los cantos afilados de la roca y del chorro de la cascada. Y aquí está la principal vulnerabilidad. Cada fraccionamiento es el momento en que la persona traslada su peso de un anclaje a otro, trabajando con las manos en altura. Un error en el orden de las acciones, un mosquetón mal cerrado, el fallo de un nudo o del equipo precisamente en ese instante no se perdonan. Aquí no hay hacia dónde caer, salvo hacia abajo, al fondo del pozo. Y ahora añadan a esto una cuerda fría y mojada, los dedos entumecidos y el agua que golpea las manos. En una sala de entrenamiento seca, la SRT está automatizada. En el Deccan invernal y rugiente, esa misma cadena de movimientos se convierte en una prueba al límite. En algún punto de esa cuerda, junto al primer pozo, le ocurrió a este hombre lo irreparable, aquel domingo. El grupo entra en Deccan y avanza hacia el primer pozo. Recorren el pasamanos, reubicando los mosquetones, y paso a paso llegan a la cabecera. Desde aquí empieza el descenso de 30 metros hacia el ruido y las salpicaduras. El hombre de Durham sale al pozo y comienza el descenso. Baja por la cuerda hacia una nube de polvo de agua, hacia el estruendo de la cascada subterránea, donde la propia voz se ahoga en el rugido del agua. Es un trabajo habitual para él. El cuerpo sobre el equipo, las manos en el descensor, la mirada en el siguiente punto de anclaje. A partir de ahí, sus compañeros no ven nada. El quiebre de la roca oculta el pozo, y arriba solo queda el oído, el agua y la tensión de la cuerda bajo los dedos. Y a las 12:27 todo se corta. Por el tubo de piedra golpea un impacto seco, un bang, y a continuación la cuerda se hace pesada. Bajo ella cuelga sin duda el peso de una persona. En la cabeza del grupo se forma de inmediato lo peor. El compañero ha quedado colgado del equipo, y quedar suspendido en el vacío en una cueva fría y mojada es peligroso ya de por sí, sin necesidad de ninguna caída. El arnés comprime el cuerpo, el frío y el agua le quitan las fuerzas rápidamente, y la cuenta va por minutos, pero no se le ve. No se puede bajar hasta él de forma rápida y segura, y ni siquiera está claro si está herido, atrapado o inconsciente. En esa oscuridad ciega y rugiente solo hay una salida: llamar a quienes saben sacar personas de debajo de la tierra. La llamada llegó a la Cave Rescue Organization, abreviada CRO. Es el servicio de rescate especializado en cuevas más antiguo del mundo. Tiene su base en Clapham, en Yorkshire, y desde hace muchas décadas responde a los accidentes subterráneos de los Dales. Su columna vertebral son voluntarios, personas corrientes dispuestas, en cualquier momento y con cualquier tiempo, a dejar sus asuntos y bajar bajo tierra para salvar a un desconocido. Sobre personas así se sostiene todo el rescate subterráneo en Gran Bretaña. La CR o no puede demorarse. La persona en el pozo no va a esperar. Tras recibir el aviso del accidente en Deccan Potts alrededor de las 12:27, el servicio se puso en marcha hacia Sellside. El lugar complica cualquier operación. Sellside es un paraje apartado en el borde de los Dales, y el acceso a la cueva pasa por una granja privada y por laderas abiertas. Hasta aquí no llega en coche una ambulancia. El equipo, cuerdas, camillas, sistemas de descenso, hay que cargarlo a hombros hasta la cabecera misma del pozo. La tarea de los primeros rescatistas es sencilla de formular y extremadamente difícil en el fondo: llegar cuanto antes hasta el accidentado y comprender su estado. Los rescatistas se preparan para el trabajo vertical: bajar al pozo, llegar hasta la persona colgada o tendida abajo y organizar el ascenso. Mientras el equipo va hacia la cueva y despliega el material, arriba quedan los compañeros del fallecido. Están junto a la cuerda tensada, al borde del pozo ciego, del que solo llega el rugido del agua. No pueden hacer más de lo que ya han hecho. Intentar un descenso sin preparación en una situación así amenaza con una segunda víctima. Esto es lo más duro de la espera, cuando todo ya no depende de ti, sino de las personas que corren hacia ti a través de las laderas invernales de Yorkshire. Los primeros miembros de la CRO descendieron al pozo de Deccan por la misma vertical que el accidentado. Recorrieron el pasamanos, llegaron a la cabecera del pozo y bajaron hasta su base, entre las salpicaduras y el estruendo del agua. Lo que vieron allí no coincidía con el temor inicial del grupo. El accidentado no colgaba de la cuerda, se encontraba en el fondo del pozo, en su base misma. Los rescatistas lo examinaron y no hallaron signos de vida.
La imagen era inequívoca. El hombre no había quedado suspendido, sino que había caído, desde unos 30 metros de altura hasta el fondo del pozo. Esto cambiaba el sentido de aquel golpe seco que el grupo había oído a las 12:27. Ahora todo encajaba en una sola imagen, una caída. Lo que desde arriba parecía una posible suspensión del equipo, en el fondo resultó ser la muerte por una caída. A continuación, los rescatistas actuaron según el protocolo que se activa siempre que bajo tierra se encuentra a un fallecido. Fijaron el lugar para la policía, la posición del cuerpo, el entorno en la base del pozo, el estado de la cuerda y del equipo. No es una sospecha de culpa de nadie, sino un paso obligatorio. Así se reúnen los hechos para la investigación y para la coronera. Las fuentes británicas lo dicen sin rodeos. Aquí no hay delito. Tras la fijación empezó la parte más dura, puramente humana, del trabajo. La gente de la CER o la hizo como la hacen siempre, según las reglas, sin permitirse una prisa que pudiera perjudicar. Así terminó la incertidumbre en la que quedaba el grupo de arriba. La respuesta a su pregunta resultó ser la peor posible. El cuerpo lo colocaron con cuidado en una camilla de rescate, en inglés stretcher. Es una camilla rígida especial en la que se fija con firmeza al accidentado para izarlo en vertical sin exponerlo a nuevos golpes contra las paredes. Ya la sola preparación del ascenso en un pozo estrecho y anegado es un trabajo nada fácil. El ascenso de una persona desde un pozo vertical se considera una de las operaciones más complejas de toda la espeleología. La camilla no se puede sacar simplemente tirando de la cuerda. Hay que llevarla hacia arriba con cuidado, metro a metro, a lo largo de la misma línea por la que se hizo el descenso. En el camino están esos mismos fraccionamientos y desviadores que, en un descenso normal, ayudan a la persona, pero que al subir la camilla se convierten en obstáculos que hay que ir superando de uno en uno. Los rescatistas se distribuyen por distintos niveles del pozo. Unos tiran, otros acompañan la camilla, otros vigilan que la cuerda no roce los cantos de la roca y que la camilla pase con suavidad cada punto de anclaje. Todo esto bajo el chorro del agua, en el frío, en la estrechez del tubo de piedra. Aquí la coordinación importa más que la fuerza. Un solo movimiento descoordinado puede detener todo el ascenso. Metro a metro, la camilla subió hacia la cabecera del pozo, luego atravesó el pasamanos hasta la salida. Por fin, sacaron al fallecido a la superficie. Allí ya esperaban los sanitarios del Yorkshire Ambulance Service, YAS. Los paramédicos lo examinaron y confirmaron su muerte. Ya no había nada que hacer. Los rescatistas también sacaron arriba al resto de los integrantes del grupo, a quienes pasaron varias horas al borde del pozo, sin poder ayudar a su compañero. Para ellos, el día de invierno en los Dales terminó como no termina ninguna salida corriente. La operación había concluido. La policía confirmó la ausencia de circunstancias sospechosas y quedó claro que el caso seguiría por la vía de la coronera, con la elaboración de un informe oficial sobre las causas de la muerte. Quedaba la pregunta que siempre surge tras tragedias así. ¿Qué fue exactamente lo que salió mal en el primer pozo de Dikan? Aquí es importante trazar una línea clara entre lo que se sabe con certeza y lo que sigue siendo una hipótesis. Oficialmente, la causa de la muerte es una caída desde el primer pozo de Dikan. El mecanismo exacto de esa caída lo estableció la coronera en el marco de una investigación aparte, y son precisamente sus conclusiones, y no las suposiciones, las que tienen valor de hecho. Y aún así, el propio entorno permite delimitar un abanico de explicaciones, siempre con la advertencia obligatoria de que son hipótesis. La más evidente tiene que ver con la cuerda vertical. El golpe seco y la tensión posterior encajan con la imagen de una caída durante el descenso. La causa pudo ser un fallo del equipo o un error en su manejo, por ejemplo en un fraccionamiento, cuando la persona, en suspensión, traslada el peso de un anclaje a otro. También pudo influir un fallo al comienzo mismo del descenso, en la cabecera del pozo. Las condiciones de aquel día agravaban cualquiera de estos riesgos. El agua en enero está fría, hay mucha, y todo aquello por lo que este pozo es tristemente conocido, reducía el margen de seguridad que en una sala de entrenamiento seca parece amplio. No se puede descartar tampoco que el esfuerzo físico en suspensión, con frío, a los 64 años sumara su parte. Pero eso también es solo una hipótesis, no un hecho establecido. Lo único que está firmemente confirmado, y lo confirman todas las fuentes, es que el hombre cayó y murió en el fondo del primer pozo. Tenía experiencia, iba en grupo, en una cueva conocida por su reputación, y aún así no regresó. Todo lo demás, la causa exacta de la caída,
qué fue lo que falló o salió mal, queda en el terreno de la investigación. Los espeleólogos conocen bien esta regla. No toda tragedia bajo tierra recibe una respuesta inequívoca, y es más honesto nombrar el límite de lo conocido que inventar una hipótesis bonita. Deacon Pod dejó tras de sí exactamente ese límite. La caída está confirmada, y su mecánica exacta es una pregunta cuya respuesta la dan los documentos, no las conjeturas. Miremos la cueva como a un adversario. Deacon Pod es, a su manera, un lugar hermoso, una cascada subterránea, paredes verticales, una oscuridad que vibra con el agua. Para un espeleólogo preparado, es una recompensa por la que vale la pena soportar el frío y la humedad. Y esa misma cueva no perdona casi nada. El primer pozo es aquí un concentrado de peligro. Reúne a la vez varios factores, cada uno de los cuales, por separado, es manejable, pero juntos forman un campo muy estrecho donde no hay derecho al error. 30 metros de vertical. El agua constante, golpeando la cuerda y a la persona. El frío, que quita la sensibilidad de las manos. La oscuridad, en la que cualquier fallo es más difícil de advertir y de corregir. Un punto débil del aseguramiento, un movimiento equivocado en un fraccionamiento, un segundo de descuido, y ya no queda margen para arreglarlo todo. A esto se suma la traicionera geometría de la entrada. En un día normal, el hecho de que un quiebre separe la cabecera del pozo del observador es solo una incomodidad. En una emergencia se convirtió en un obstáculo crítico. Fue precisamente esa ceguera la que impidió a los compañeros entender de inmediato lo ocurrido y acudir al instante en su ayuda. Entre el golpe y las acciones reales de los rescatistas transcurrió, inevitablemente, un tiempo. Los espeleólogos británicos conocen desde hace mucho el precio de Deacon Pod. No la consideran un lugar para un paseo tranquilo, y de sus reglas, sobre el tiempo seco, sobre el agua, sobre la técnica, hablan de forma directa y tajante. Esta cueva exige respeto, y la mayoría de quienes van a ella muestran ese respeto. La comunidad no hizo de lo ocurrido un sensacionalismo. La muerte de un hombre con experiencia en una cueva conocida por su dureza se percibió más bien como un recordatorio grave, de lo rápido que un descenso habitual, repetido cientos de veces, puede volverse irreversible, no porque alguien fuera imprudente, sino porque bajo tierra, junto a un pozo rugiente, la frontera entre un día corriente y una catástrofe es más fina de lo que parece desde la superficie. Ahora, sobre el panorama general. La estadística del Yorkshire subterráneo a lo largo de muchos años. Alum Pot, de la que forma parte Deacon, figura entre las cuevas más mortíferas de los Dales. A lo largo de su historia se ha cobrado cerca de 8 vidas. Para un solo sistema, eso es mucho. A Alum Pot se asocia también un episodio especial y sombrío. En 1936 murió aquí Mabel Binks. Se convirtió en la primera víctima documentada de la espeleología en los Yorkshire Dales, y la causa fue una piedra que se desprendió hacia el tronco principal. Con este caso empieza, en esencia, la triste crónica de la región. La tragedia más dura de los Dales ocurrió en otra cueva, en Mossdale Caverns, en 1967. Entonces, una crecida repentina dejó incomunicado a un grupo bajo tierra, y 6 personas no lograron salir. Esta catástrofe se convirtió, para la espeleología británica, en el símbolo de lo rápido que el agua transforma una cueva en una trampa, y en buena medida configuró la cultura de prudencia actual. Si se mira el conjunto de las causas de muerte de los espeleólogos británicos, se dibuja un patrón estable. Con mayor frecuencia, la muerte está relacionada con el agua, sobre todo si se cuentan las inmersiones subacuáticas. Le siguen las caídas, como en Deacon, y los desprendimientos de roca. Con menos frecuencia, la hipotermia y las causas naturales bajo tierra. Y aún así, tras las frías cifras se esconde algo importante. La espeleología británica actual es, estadísticamente, segura. Con miles de espeleólogos activos y decenas de miles de personas que cada año reciben formación en cuevas, hay años en los que no muere nadie. La muerte bajo tierra en la Gran Bretaña de hoy es una rareza, y precisamente por eso cada caso así resulta tan visible y tan difícil de sobrellevar para la comunidad. La muerte en Deacon Pod en enero de 2025 engrosó esta lista larga, pero de crecimiento muy lento. Se situó junto a nombres que los espeleólogos de Yorkshire recuerdan desde hace décadas. Y una vez más, recordó que el mundo subterráneo, con toda su belleza, sigue siendo mortalmente serio. Queda una persona y un hecho callado. Un hombre de 64 años de la zona de Durham
Bajó bajo tierra un domingo de invierno cualquiera y no volvió a salir por sí mismo. Descendía a una cueva que conocía, en compañía de confianza, con una técnica bien practicada, y aún así, un solo segundo junto al primer pozo de Dicán lo cortó todo. En esta historia no hay villano, no hay intención, no hay culpa ajena, no hay un misterio que haya que resolver, solo hay profundidad, agua y frío. La policía confirmó la ausencia de circunstancias sospechosas. El caso pasó a la coronera, y como causa oficial quedó la caída desde el primer pozo. Los rescatistas de la Cave Rescue Organization lo subieron con cuidado, como suben a los suyos. Para ellos no era un desconocido. Bajo tierra, todos los que van a las cuevas pertenecen, en cierto sentido, al mismo círculo. Hicieron lo único que aún quedaba por hacer: devolverlo a la superficie, a la luz del día, de la que unas horas antes había dado un paso hacia la oscuridad. Su nombre no se convirtió en titular de noticias. Las fuentes británicas lo dejaron como el hombre de la zona de Durham, sin nombre público, pero con un destino claro. Estaba donde quería estar, en una cueva a la que dedicó, por lo que parece, una parte considerable de su vida. Para muchos espeleólogos, eso es lo último que se puede decir de una partida así. Murió haciendo lo que amaba. Dickon Pot no cambió después de aquel domingo. Siguió siendo tal como fue durante miles de años: rugiente, húmedo, oscuro, indiferente a las personas que descienden a él. El agua sigue cayendo por el primer pozo, las cuerdas siguen colgando muy cerca del chorro y el pasamanos sigue ocultando a quienes están arriba lo que ocurre abajo. Aquí no hay conclusiones grandilocuentes ni moraleja, solo el hombre, la profundidad y el precio de un movimiento en la oscuridad. Un recordatorio callado de lo serio que puede llegar a ser el mundo que tenemos bajo los pies.